Buenas noches. Hoy voy a trabajar con usted. Yo sé que usted me dijo que no iba a tener tiempo para trabajar y lo voy a dejar grabada ya la sesión para que usted pueda visualizarla. Voy a iniciar contándole lo que tenemos previsto para el día de hoy. Dentro de lo que tenemos previsto para el día de hoy, vamos a trabajar prácticamente la siguiente unidad que tiene que ver con los. Ya le voy a leer lo que se pretende en esta sesión y voy a tratar de comparto pantalla para que la logre visualizar. Dentro de lo que tengo previsto hoy, voy a trabajar lo que es el párrafo. Dentro del párrafo se pretende que se analizar y utilizar el de creación de textos argumentativos aplicando sus rasgos característicos. De igual forma, dentro del contenido, eso es lo que se pretendía es trabajar los diferentes tipos de párrafos según la ubicación de la idea principal. Y voy a orientarle lo que es el ensayo, la selección y delimitación del tema, en elección, la redacción de su propósito y el bosquejo de organización para concluir. Recuerde que estamos trabajando de palpitaciones, perdón, de la prostituta santa, que es el que usted está leyendo. Le voy a solicitar de que de alguna manera usted revise las temáticas que se están presentando en la historia y en base a esas temáticas usted logre extraer una y ir trabajando todo el proceso de la redacción de su ensayo. Se le voy a presentar la pantalla para que usted visualice lo otro que tenemos que trabajar. Dentro de lo que voy a trabajar, tengo preparado para usted unas diapositivas y esas diapositivas tienen que ver con el tema de hoy. Que estoy compartiendo la pantalla. Entonces, le voy a ir compartiendo cada una de las diapositivas, igual como le mencionaba, es la unidad 4, el título de la unidad que estamos trabajando es el párrafo, lo que se pretende es analizar y utilizar el párrafo como fuente de creación de textos argumentativos aplicando sus rasgos característicos. De igual forma, voy a trabajar la selección y eliminación del tema en elección, la redacción de su propósito y el bosquejo de organización para concluir el texto. Primero quiero explicar lo que es un bosquejo. Entendemos como bosquejo una forma de organizar una información que previamente hemos realizado para trabajar lo que es el tema. También, ¿para qué sirve este bosquejo? Este bosquejo a usted le va a para organizar cada uno de los contenidos o los subtemas que va a abordar en la redacción de este ensayo, pero este se presenta de forma resumida. Puede ser si usted trabajando el texto, puede ser un cuento, puede ser un ensayo o puede ser otro texto. También dice que el bosquejo tiene otro propósito y es que nos sirve para poder estudiar más tarde. Nosotros lo podemos utilizar el bosquejo como una técnica de estudio y esta técnica de estudio pues lógicamente nos podrá servir para ir recapitulando cada uno de los aspectos importantes dentro del bosquejo. Por eso es que se menciona que puede servir para estudiar más tarde. Entonces, en la siguiente diapositiva que le voy a presentar, le voy a hablar un poquito del bosquejo, cuál es la finalidad de trabajar un bosquejo. El bosquejo tiene determinar cada una de las ideas principales y secundarias que se van a desarrollar en el texto. ¿Por qué le estoy desarrollando esto? Porque usted para poder elaborar su ensayo tendrá que trabajar un bosquejo y ese bosquejo le va a permitir ir organizando de forma jerárquica las ideas principales y secundarias que va a contener su escrito.
También tiene como finalidad determinar la información que se ha recopilado. De acuerdo a la temática que usted vaya a trabajar, la redacción de su ensayo, usted tendrá que auxiliarse de alguna información científica que le va a servir como fuente de información para poder sustentar las ideas de su argumento. Luego tener que determinar la información que hace falta. De esta manera, si nosotros vamos dando seguimiento a cada una de las subtemáticas, entonces esto le va a permitir determinar si usted va cumpliendo con lo que se ha planteado en el desarrollo de su ensayo. Otro aspecto es organizar la información en orden lógico. Por eso le mencionaba que le sirve para organizar de forma jerárquica las ideas, ya sean principales o secundarias, de acuerdo a un orden establecido. El bosquejo es una forma de organizar la información que va a servir para organizar cada uno de los contenidos de forma resumida y le va a servir para estudiar. ¿Qué características tiene el bosquejo? Una de las características principales es que se puede trabajar de forma sencilla. Y dice que lo primero que debe de hacer usted es asegurarse de hacer que más tarde puedan ser entendidos para que no lean. Aquí tiene las características del bosquejo. Estas características del bosquejo nos permite trabajarlo en nuestras propias palabras. Eso permite que se vaya revisando cada uno de los subtemas o los conceptos que vaya trabajando o desarrollando y evitar las mismas palabras del autor. Puede utilizar algunas paráfrasis para poder interpretar lo que el autor está transmitiendo. Aquí tiene una propuesta de un bosquejo y dice, un tema general donde se puede trabajar lo que es el alimento, pero al momento de los alimentos usted puede hacer una clasificación de los alimentos, puede trabajar los vegetales, las carnes y las frutas, y luego que si usted observa aparece una misma grafía. Está la A de zanahoria, está la B de arveja y está la C de coliflor. Cada una se derivan de los vegetales, luego todas las carnes. Esto dice que en las carnes usted puede trabajar bistec, filete o carne asada, es decir, está la subdivisión. También hoy puede trabajar otros, cualquier fruta, la manzana, la naranja o el plátano. Se quiere decir, en otras palabras, que esto es un ejemplo de cómo puede organizar usted su tema en base a la redacción del ensayo. ¿Qué es el esquema o bosquejo? Dice que puedes preparar un esquema. ¿Para qué? Este te va a ayudar a organizar de forma lógica todos aquellos aspectos que te vas a usar en la redacción del ensayo. Dice que es el esqueleto o la arquitectura de un trabajo que te servirá de guía flexible y que la puedes modificar, ya sea modificar o ampliar de igual forma. Si uno consciente revisa su texto y se da cuenta que le hace falta algún aspecto que le puede dar de forma más clara la información que usted tiene que presentar, es modificable o puede citar o bien puede ampliar. Otro aspecto es que este esquema incluye introducción, desarrollo y desenlace o conclusión. Estas son una de las partes, ¿verdad?, en que se va a trabajar lo que es la redacción del ensayo. Si bien es cierto, habla de introducción, sabemos que en el esquema o bosquejo nosotros lo reflejamos de esta forma. Y luego en el desarrollo, pues nosotros vamos abordando las temáticas y en el desenlace, pues prácticamente hacemos como una reiteración de la tesis. El bosquejo y el orden. Este bosquejo y el orden dice que cada una de las funciones del bosquejo le van a permitir asegurarse que el ensayo tiene un orden lógico o un desarrollo lógico. También le va a servir para buscar la unidad en el ensayo. Cuando hablamos de unidad en el ensayo, hablamos exactamente de un texto que te mantiene una temática predominante y esa misma temática es la que usted va a desarrollar en todo su texto. El bosquejo ayuda también a averiguar que el ensayo sigue un orden específico, por eso le mencionaba que este contiene ideas principales e ideas secundarias. El párrafo introductorio debe contener la tesis. ¿Qué es la tesis? Es una idea de forma que se redacta de forma afirmativa, que la va a defender en todo el desarrollo de su ensayo. Sabemos que después de la tesis, nosotros perfectamente podemos trabajar argumentos. ¿Qué son los argumentos? Los argumentos son las razones que nosotros planteamos para poder argumentar lo que es el desarrollo del tema. Dice que la tesis, además de la tesis, están los argumentos, está la justificación. Dice que este debe ser claro lo que es el enfoque del ensayo. Se observa la imagen de la caricatura que tenemos ahí,
pensando cómo va a prácticamente lo que le están mencionando. Y luego tenemos la palabra gracias, que es lo de se va a presentar. Luego, después de hablar de esto, voy a compartirle el otro material, y ese otro material tiene que ver con un material complementario que tiene que ver con el ensayo. Parte pantalla. Aquí tenemos un material complementario, como mencionado, y exactamente ese material complementario que viene de la clase, le decía que el tema de hoy tiene que ver con la redacción del párrafo. Entonces, ¿cuáles párrafos son los que vamos a trabajar? Vamos a trabajar los diferentes tipos de párrafos según la ubicación de la idea principal. Según la ubicación de la idea principal, los párrafos se clasifican en deductivos, variación del orden deductivo. Luego voy a hablarle un poquito de lo que son el ensayo, cómo se va a trabajar, pero voy a explicarle lo que es la ubicación de la idea principal. Dice que en la idea principal o explícita, la deductiva significa que la idea principal de todo el texto está al inicio del párrafo, ¿verdad? Este orden es propio de los textos expositivos y argumentativo. ¿Por qué? Porque es uno de los temas que es el tipo de texto que se va a trabajar en el desarrollo de este ensayo. También el escritor en este tipo de párrafo plantea una idea y luego lo desarrolla a partir de razonamiento, de identificación, captación de información. ¿Por qué le estoy presentando los diferentes tipos de párrafos? Se los presento para servir a usted como una guía para poder redactar todo su ensayo. Recuerden que su cosa está sustentado por la redacción de párrafos que mantiene unidad, que tiene coherencia, que tiene cohesión y que tiene orden, ¿no? Eso tiene que ver con el desarrollo del escrito. Luego tenemos lo que es la ubicación según la idea principal, es toda clasificación, es la inductiva. ¿Qué es la inductiva? La inductiva tiene que ver con la idea principal, que la idea principal la encontramos al final del texto. El escritor parte de un razonamiento, la utiliza como idea secundaria, que induce ya sea a una conclusión o a una idea principal. Luego tengo lo que es la mixción. Luego tengo lo que es la inductiva, la idea principal al final, el escritor parte de un razonamiento, que es la idea secundaria, que inducen a una conclusión o una idea principal. Y por último tengo lo que es la mixta, que es la variación del orden, que este tipo de párrafos la encontramos la idea principal al inicio y al final. O sea, en otras palabras, se menciona al inicio, pero se refiere al final. Se mezclan los dos tipos anteriores. Y la idea principal implícita es el tipo de párrafo que nosotros lo vamos a encontrar en todo el texto. Implícita dice que es aquella que está difuminada, dice la palabra diseminar, difuminada o está disuelta, como decirlo, a lo largo de todo el texto. Por lo general, cuando nos encontramos con este tipo de párrafos, este tipo de párrafos nosotros no leemos y no encontramos la idea principal. Eso significa que usted va a tomar varias frases y organizar la idea principal del texto. Por eso se dice que está difuminada, difuminada o diseminada, como queramos decir, que está dispersa. Y mediante su interpretación, usted se la va a organizar. Y por eso le mencioné que la misma debe ser redactada por tiempo. Tema de un texto, dice, texto, responde a la pregunta de qué trata el texto, se redacta en un enunciado no oracional. La idea central del texto dice que también se puede trabajar en un enunciado oracional breve. La idea central es el resultado de nuestra propia interpretación. Por lo tanto, abarca lo que nosotros hemos logrado inferir y parte de lo explícito se estructura en una oración, la cual presenta de forma concreta y objetiva el contenido general y relevante. Luego le voy a hablar de lo que es el ensayo, que es un ensayo. Le menciono lo que es un ensayo porque usted es lo que usted tiene previsto trabajar.
Entonces, ¿qué es un ensayo? Dice que redactar consiste exactamente en poner por escrito un pensamiento, ¿no? Aunque no todo tipo de también ya o también llamado redacción es el apropiado dentro del mundo académico. Al escrito también académico lo podemos llamar o lo conocemos como ensayo. El ensayo, ¿qué es el ensayo ahora? El ensayo es un tipo de prosa que brevemente analiza, interpreta o evalúa un tema. Se considera y pertenece al género, al igual que la poesía, la ficción y el drama. Pero el ensayo, con el que se suelen encontrar los estudiantes, es aquel ensayo que constituye una pregunta de tarea o examen y que se diferencia de otros tipos de redacción que es un tono formal. Por eso debe de evitarse el humor, el sarcasmo, el vocabulario coloquial y algunas observaciones irrelevantes que no tienen nada que ver con el tema. Uno debe tener, algo que debe tener presente cuando redactamos es que existen diferentes tipos de lenguaje, ¿no? Dentro del lenguaje hablado sabemos que existe el informal y el escrito informal. En español, en inglés, por lo que se menciona que a menudo el estilo español le va de una forma impersonal e incluso pretenciosa. ¿Por qué explico esto del lenguaje hablado informal o formal? Que si nosotros estamos redactando un texto argumentativo donde nosotros estamos dejando de forma clara nuestras propias opiniones o argumentaciones, sabemos que debemos de utilizar un lenguaje cuidadoso que sea entendible con respeto. Redactamos, por eso es que se menciona que debe evitarse tanto el humor o el sarcasmo o el vocabulario coloquial. Hay que utilizar un tono formal. Dice que también el ensayo se escribe para un lector que de forma inteligente no necesariamente conoce a fondo de la materia. En otras palabras, quien es arquitecto debe de estar claro de su y debe de estar claro y entendible lo que usted pretende demostrar. Recuerde que cuando nosotros trabajamos un párrafo, nosotros trabajamos planteando la tesis. La tesis es el argumento que nosotros vamos a defender en todo el transcurso de nuestra redacción de ensayo. Entonces debemos de ser muy cuidadosos cuando nosotros lo redactamos. Otro aspecto importante es que de hecho, se menciona que el propósito fundamental que debe tener un ensayo de examen o tarea es demostrar aquellos conocimientos sobre la materia más completa posible. En otras palabras, usted debe demostrar que usted domina su tema. Es importante responder exactamente de cuáles son esas preguntas. Primero, hay que tener en cuenta que un ensayo suele juzgar de acuerdo a tres criterios. ¿Cuáles son esos tres criterios que debemos de tomar en cuenta? Un contenido relevante y bien documentado. En otras palabras, un contenido que tiene que ver con la tesis, que llame la atención y que sea debidamente soportado a través de documentación, su información. Un momento apropiado y bien organizado. Una idea que yo es la que voy a seleccionar, pero que esa idea la voy a defender y debe estar debidamente organizada de forma coherente. Otro aspecto es el uso correcto idiomático del lenguaje. En otras palabras, yo debo de cuidar tanto la gramática como la redacción en el momento de redactar. Recuerde que para poder trabajar en ensayo, utilizar un texto que le pueda servir dentro de lo que es idioma de forma correcta. Tenemos que cuidar los vicios del lenguaje, tenemos que cuidar la ortografía, tenemos que cuidar la gramática, porque no es igual hablar del desarrollo de la expresión oral como el desarrollo de la expresión escrita que está sujeto a normas ya de la disciplina del idioma. Antes de empezar a escribir, estas son algunas sugerencias. No piense que los escritores profesionales escriben cualquier texto de una sola vez. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros redactamos, nosotros precisamente dado que al momento de redactar debemos de darnos cuenta que lo vamos a hacer no una vez, sino que varias veces. ¿Qué quiere decir eso? Que nunca existe un escrito hecho por primera vez al entregarse, sino que existe un proceso de redacción donde usted va a revisar, va a editar, va a textualizar. ¿verdad? Entonces ese es el proceso para poder trabajar su texto. Se le menciona, antes de llegar al texto de forma definitiva, debe escribir varios borradores, y era lo que le mencionaba, no es cierto que lo debe escribir de una sola vez, le puede ocurrir lo mismo, no debe desanimarse por ello, pues es parte del proceso. ¿Por qué es que dice que es parte del proceso? Porque cuando nosotros redactamos, podemos hacer una revisión y encontramos errores. Podemos encontrar otra revisión y vamos a encontrar errores o
Incluso podemos determinar que el proceso comunicativo que estamos utilizando no es el adecuado, entonces por lo general lo que debemos de hacer específicamente la revisión para ver si es entendido. Luego dice que le ocurrirá lo mismo y no se debe desanimar. Le recomiendo que de este proceso no se preocupe por lograr un vocabulario idóneo. ¿Por qué? Porque usted está en proceso de revisión y edición y pierde el tiempo con el diccionario. Esto corresponde a una etapa posterior. Cuando usted no logra encontrar una palabra adecuada, escriba la que más vaya. O no se moleste por utilizar una palabra en español y dejen en su propio idioma. Está hablando si usted está redactando precisamente en lenguaje, otra lengua que no es el lenguaje oral, o perdón, o el idioma español, sino que también el idioma inglés. Otro dice, ¿cuáles son los pasos que nosotros debemos de utilizar para redactar un ensayo? Me voy a detener un momentito, me disculpa y se me mencionaba que ahí existen algunos pasos. Los pasos en la elaboración de un ensayo son, primero, hacer una ¿qué es eso? Hacer un bosquejo de ideas, que es parte de lo que le he explicado con la diapositiva. Esas ideas deben estar organizadas de forma lógica, de forma jerárquica, cuál viene primero, la idea principal, la idea secundaria. Una vez que yo la haya hecho, intente buscarle un orden lógico y era lo que yo le estaba explicando. Y ordenarlas por categoría. Puede hacer un esbozo. Ese esbozo le va a permitir, dice, presentar todas aquellas ideas, así como los argumentos centrales de un modo visual. O sea, en otras palabras, usted va a visualizar cómo se podría ver el desarrollo de eso. Luego, escribir el sucesor y luego todo lo que sea necesario, era lo que le explicaba, que probablemente se puede encontrar algún error y yo puedo perfectamente pasar correcciones y hacer una orden. Pues la organización de un ensayo. Un ensayo consta de tres partes exactamente. Nudo o cuerpo o conclusión. A continuación se le explica cada uno de ellos en forma detallada. Primero hablamos de la introducción, que es la introducción. La introducción le va a indicar a usted como lector el propósito que tiene al escribir, el acercamiento que tiene con el tema, o sea, alguna tema que va a desarrollar y la organización que seguirá el ensayo. En otras palabras, te va a narrar cómo va a estar estructurado su tema. Vamos a ver cómo se logra tan aparentemente. A veces lo veo complejo. Luego me dice que el primer paso de la introducción consiste en generar ideas, pero mucho cuidado. Se trata de generar ideas sobre una pregunta concreta, no sobre el tema. Ya, pues, recuerden que un proceso de redacción conlleva a redactar luego de limitar este tema, por último nos planteamos una tesis, que es la idea que vamos a sustentar en todo el desarrollo del texto. Por último nos presentamos con un propósito. El propósito tiene que ver con el objetivo o la finalidad que tiene cuando redactamos. Luego se menciona que el primer paso, como lo mencionaba, por lo tanto, dice, habrá que limitar el tema, y de alguna manera yo se lo había explicado. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, usted lo debe organizarlo de acuerdo con una cierta perspectiva y mediante una serie de preguntas que le el proceso civil. Al enfocar el tema, probablemente puede ser posible elaborar la tesis, que se la mencioné anteriormente. La tesis es una frase, una respuesta a una pregunta de enfoque. Ahora bien, para llamar la atención de este lector, esta tesis puede hacerse usando las siguientes extracciones. Uno, dice que usted puede hacer uso de la tesis determinando una sorpresa. Cuando manifieste el hecho más notable del ensayo. También puede hacer una confirmación o una afirmación cuando se basa en información que el lector ya conoce a fin de que le sea más. Por último, dice la contradicción. Quiere decir esto, cuando empieza con una idea común, ya sea aceptada por la mayoría o puede ser no aceptada o no entendida, pero seguidamente usted tiene que demostrar
que es errónea eso que están presentando y ustedes corregir. También puede poseer suspenso. ¿Qué es eso de suspenso? Cuando los datos precisamente estamos desarrollando, van dejando los datos poco a poco abiertos, la pregunta clave, y se puede hacer algunos planteamientos que hace el lector. La introducción que no se tiene más de un párrafo, y va a contener la siguiente parte. Es cierto, cuando nosotros redactamos un ensayo, sabemos que el primer no escribimos la palabra introducción, sino que lo que hacemos es un párrafo introductorio que va a contener lo que es el tema, va a reafirmar la tesis, va a presentar de alguna manera, va a explicar cuál es el objetivo que usted tiene como la presentación de su ensayo y precisamente usted va a hacer una breve descripción de cómo va a estar estructurado. Otro aspecto es, dice que la introducción, lo que debe ser, contiene la siguiente parte. Primero, una breve introducción general, que era lo que yo le estaba mencionando. Luego va a ser seguidamente la tesis, la cual va a indicarle la interpretación de las implicaciones de la pregunta, así como el orden que seguirá el ensayo. ¿Cuál es el proceso de redacción de ensayo? Dice, el proceso de redacción de ensayo consta de 3 etapas. Primero, lo que es la preparación. Segundo, lo que es la redacción. Estas etapas se utilizan en la redacción de sus textos y se van aplicando a cada ensayo o trabajo. Sin embargo, algo importante que no debe perder de vista es el tiempo y el esfuerzo que usted va a invertir en cada etapa, dependiendo del tipo de ensayo que usted va a redactar. Recuerde que el ensayo que a usted corresponde proyectar, trabajar, es el ensayo argumentativo. Y el ensayo argumentativo es donde usted va a presentar las razones o argumentos y esos argumentos usted los debe de estar debidamente importantes. Luego dice cómo se prepara. Primero tiene que entender la asignación. Luego, cuando habla de entender la asignación, significa que usted debe estar bien claro hacia dónde se dirige. Otro aspecto es importante comprender el público. ¿Qué significa comprender el público? Si está haciendo la presentación público, ya sea en público o lo vaya a presentar de forma escrita, usted tiene que ver a qué público va a dirigir elegir usted. Ese es el proceso. Luego, usted va a hacer una búsqueda de información con alguna información científica y enriquecerse a través de su lectura y luego va a llevar al escrito toda esa interpretación que usted tiene del tema. Cuando me refiero a esta interpretación del tema, ¿en qué me refiero? A que todas las fuentes o referencias bibliográficas de los autores que se van a utilizar le van a servir de guía para tener usted un amplio vocabulario del tema y este luego lo va a llevar. Luego tiene, por eso habla de realizar investigación, es la búsqueda de información. Luego debe desarrollar una declaración de tesis. La tesis, ya se lo mencionaba, tiene una afirmación, puede ser un razonamiento de su tema y es la idea que va a prevalecer en todo el desarrollo. Luego va a crear un esquema. El esquema o bosquejo, como lo conocemos, le va a permitir organizar de forma jerárquica toda la información que contiene su ensayo. Luego, y como último, vamos a redactar y conocer cada una de las fases del ensayo. Que le voy a explicar cuáles son las fases de la redacción. Espero que me den espacio un momentito para poder
Entonces le explico que la fase de la redacción dice que primero es que va a usted menciona que la primera fase de la redacción tiene que ver con la planificación. La planificación tiene que ver con la elección del tema, que es lo que yo pretendo explicar. Luego de ¿en qué consiste? Dice la planificación. Bueno, determinar la temática que yo voy a desarrollar en el tema. Si bien es cierto, nosotros cuando trabajamos la fase de la redacción, dice que se ordena el proceso de escritura y esto le va a permitir que usted presente un mejor texto al redactar. Cuando nosotros escribimos, hacemos el proceso de el escritor escribe, el lector que llegó a su mano va a decir que se da por supuesto que se está escribiendo para él, lo tiene que hacer de forma legible, tiene que mostrar que existe una y el receptor al momento que usted está presentando el texto. Entonces, la planificación de un texto consiste verdaderamente en ideas, intenciones y dar forma a lo que nosotros queremos escribir. En esta fase no se puede avanzar en el ejercicio de la producción. Lo primero que debo de tener antes, una hoja en blanco. Y en ese momento usted probablemente no sabe qué es eso que realiza perfecto. ¿Cómo podemos decir exactamente o qué estrategia nosotros debemos utilizar para elegir un texto o un tema? Dice que todas aquellas acciones que nosotros realizamos antes de redactar un texto son parte de la planificación, parte de la redacción. Y muchas veces nosotros no sabemos qué es lo que vamos a escribir, exactamente cuáles son las ideas. Para la planificación es importante tomar en cuenta tres aspectos fundamentales. Uno, dice el tipo de texto que usted pretende escribir. ¿Qué es lo que va a escribir? ¿Cuentos, un ensayo o un texto argumentativo? Fíjese que lo primero que usted debe notar qué es lo que pretende. Luego, pasando al de texto, otro aspecto que debe etapa de la planificación es el tema central. ¿Qué es eso del tema central? ¿Qué va a tratar ese texto que usted está redactando? ¿Lo va a hacer, abarcará todo, solo un aspecto? ¿Qué exactamente pretende? Por eso es que a veces trabajamos la redacción del bosquejo. Luego, otro aspecto a tomar en cuenta es el público lector. ¿Qué es eso? ¿A quién va dirigido el texto que yo estoy escribiendo? ¿Para quién? ¿O para qué o para quién me escribo yo? ¿Quiénes son los que lo van a leer? Entonces, todos esos aspectos nosotros los tomamos en cuenta en la planificación. Existen diferentes tipos de textos que menciona acá un texto. No es igual escribir un ensayo donde usted tiene sobre un tema, plantear un punto de vista y escribir argumentos. Y no es lo mismo que redactar una fábula, donde usted se va a planear una trama, incluso hasta los personajes, la moraleja por enseñar. Entonces, por cada uno de los textos nosotros debemos de estar claros qué es lo que pretendemos. Sobre el tema por tratar es importante delimitarlo, por eso lo mencionaba, que el proceso es tema y luego delimitarlo. Debemos de ser específicos en lo que queremos transmitir. Pensar no solamente en nosotros, sino que pensar en el lector o en aquel receptor que en algún momento va a leer lo que usted tiene. Para eso es necesario tomar en cuenta el vocabulario que usted va a utilizar o va a emplear. Si este es claro o es comprensible, tiene que ver con las cualidades de la redacción. Algunas características según diferentes tipos de textos son, dice, primero, si usted va a trabajar un texto narrativo, tiene que crear un diseño de qué, de la historia, que incluya títulos, personajes, trama o conflicto, de estructuración o secuencia que va a estar en nuestra etapa, ¿no? De inicio, nudo y desenlace, qué va a suceder en cada una de las partes. Entonces, todo esto es etapa de planificación. Si va a redactar un texto, primero tiene que elegir un tema, va a investigar acerca de ese tema, va a hacer toda la recopilación necesaria de la información científica, va a hacer una organización o ordenamiento y clasificación de toda esa información, seleccionar qué es para ese tema. Y si es un texto argumentativo, primero lo que tiene que hacer, en un caso suyo, es elegir un tema, luego investigar algunos datos sobre su tema,
hacer un planteamiento de punto de vista, esta es la tesis, por exponer algunas ideas y argumentos para defender la tesis. Por eso le mencionaba, primero la tesis, luego planteamiento y luego los argumentos justificamos esos argumentos para defender la tesis. La selección de algunos ejemplos y citas para los argumentos por exponer. Los esquemas en la planificación de textos pueden utilizarse o sirven para determinar algunos aspectos esenciales que usted va a redactar. Cada esquema depende de la tipología textual que va a trabajar. ¿Ya? Otro aspecto importante que en la investigación está la fase de la planificación, porque es importante investigar qué técnica va a aplicar, qué tipo de investigación va a hacer, se requiere una investigación de datos. Entonces, es importante determinar si es una noticia, es un texto, es una novela o es un ensayo, es un artículo de divulgación científica lo que usted pretende. Si es una noticia, lo primero que tiene que hacer es investigar sobre los hechos que van sucediendo, ¿verdad? Pero si usted va a trabajar un texto, va a investigar, por ejemplo, si es un texto en las recetas de cocina. Pero si es una novela histórica, usted va a investigar algunos acontecimientos históricos trascendentes de referencia en el desarrollo de la trama o la novela. Si es un ensayo, que es nuestra razón de ser de esta clase del día de hoy, se van a investigar datos del tema central que tendrá el ensayo. Este es el bosquejo, ¿no? Y por último, si fuese un artículo de divulgación o científica, lo que va a hacer es que investigar sobre datos científicos que tienen relevancia con su tema, o más bien va a investigar algunas secuencias científicas que se van presentando en la narrativa. Pues. Entonces, para investigar se utilizan no solamente esto, sino que algunas técnicas o recursos adecuados para obtener información. Otra de las fases que debe tomar en cuenta es la planificación. ¿Qué es eso de la planificación? La planificación tiene que ver exactamente con el desarrollo que va a llevar su trabajo. Entonces, cada una de las fases que debemos de tomar en cuenta para poder redactar tienen que ver con un proceso comunicativo. Cuando me refiero a un proceso comunicativo, me refiero a que usted va a redactar, va a planificar, va a editar. ¿Ya? Entonces, cuando ya usted va a revisar nuevamente, y de igual forma va a ir organizando cada una de las ideas. Entonces, si hablamos de las fases de la planificación, yo le mencionaba que era la planificación primera. Luego, ¿qué es eso de la textualización? La textualización no es más que otra cosa, que es el proceso de escritura que usted va a organizar en su texto. De acuerdo a la textualización, esa información que usted ha buscado la debe de organizar durante toda la etapa de la planificación, que es la primera etapa que mencionaba. Ahí tiene que usted que abordar algunos elementos de la enunciarlo, qué tipología textual es la que va a utilizar, cómo va a estar superestructurada o la superestructura, que es la organización secuencial de cada uno de los párrafos, y va a tomar en cuenta algunas reglas gramaticales. Cuando me refiero a reglas gramaticales, no solamente me refiero a ortografía, sino que también me refiero a algunos conectores lógicos que nosotros van a apoyarnos en el desarrollo del texto. Recuerde que existen elementos de inicio, elementos de desarrollo, elementos de transición y elementos de cierre que los pueden ser utilizados en el transcurso de su redacción. Luego tenemos la etapa de la revisión. La revisión es aquel proceso que nosotros vamos a utilizar siguiendo el orden de la escritura, o sea, ya tenemos el texto redactado, entonces vamos a hacer un proceso de escritura. ¿De acuerdo a qué lo vamos a hacer? Ya cuando tenemos la organización de todo el trabajo, hacemos una revisión. ¿Qué es eso? Hacemos una lectura de todo el texto que hemos redactado. Aquí es donde usted debe de aplicar cada uno de los pasos. Revisión, lectura crítica, tal como si usted fuera el lector de su propio escrito. En otras palabras, usted va a revisar lo que ha escrito. Por eso es que aquí usted puede precisamente utilizar algunas que probablemente le pueden servir para su tema. Otro aspecto es
Si usted no está de acuerdo con lo que ha escrito, por eso el primer que debe hacer la revisión de lo que ha escrito es usted como autor, ¿no? Luego tiene lo que es la reescritura. ¿Qué es eso de la reescritura? La reescritura tiene que ver con las mejoras del texto. Se ha dado cuenta que hay algunas cosas que están incompletas, usted hace una reescritura nuevamente y hace esas mejorías, recogiendo todas las ideas de su revisión. Por último, hace una evaluación y en la evaluación usted va a valorar su texto, ponerle una nota. En esta etapa también usted puede o asignarle a otras personas que lean su texto. Cuando usted lea su texto, el lector que usted ha propuesto o bien alguno de sus profesores le va a apoyar en la redacción del texto. Generalmente las fases de textualización y revisión van intercalándose. ¿Qué quiere decir eso? Es que mientras vas escribiendo, vas revisando y corrigiendo. Por eso es que es un proceso circundante donde usted va redactando, va mejorando y va revisando, editando y mejorando. Y es usted quien va de forma crítica revisando todo su proceso de texto. Entonces, esto era parte de la clase del día de hoy. Espero que les sirva para la redacción de su texto. Cuando usted hace una producción de ideas, eh, hace una producción de texto y luego hace una etapa de corrección, luego pasa directamente a lo que es la edición. Espero que vaya retomando cada una de las ideas o planteamientos para que pueda ser un éxito prácticamente las tareas que ha enviado para asignarle puntaje. Y recuerde que esto es parte de un proceso y va enviando cada uno de los avances que ha trabajado. Le voy a pedir, por favor, que me envíe un primer borrador y ese primer borrador le va a apoyar a usted también a hacer sus mejoras para que no tenga problemas al su texto final. Estoy atenta a cualquier consulta. Espero que le haya servido para aclarar sus dudas la clase de hoy, todo este material. Y el video lo voy a subir al repositorio para que usted tenga acceso a revisar. Buenas noches.